misterio para mí. Ser pecador sin saber qué es pecado. El mayor misterio para mí. Ser pecador sin saber qué es pecado. Ser pecador sin saber qué es pecado para mí es la mejor esquizofrenia que Satanás ha inventado para el hombre. Y por eso, en esta historia de pecado y en esta historia de redención, ha habido tan pocos hombres que han nacido de nuevo. Porque mientras yo no sepa qué es pecado en mí, mientras yo no perciba que soy pecador, no hay salvación. La salvación es para los que son conscientes que han pecado y que son pecadores. Y por eso hay tantas religiones, hay tantos cultos, pero no hay Nicodemos. No hay Nicodemos. No hay Pablos que han dejado de ser Saulo de Tarso. No hay fariseos que han llegado a ser Nicodemos. Y no hay Isaías porque no han llegado a la conclusión que son inmundos. Y nosotros en esta mañana no somos una excepción. Qué difícil, lo más difícil de esta condición caída es saber que soy pecador. Qué difícil, qué difícil. Por el Espíritu Santo, tan fácil. La tarea del Espíritu Santo es enseñarme a mí eso. Pero qué difícil que yo, pecador, acepte la dulce influencia salvífica de la intervención directa, omnipotente del Espíritu Santo para enseñarme a mí que soy inmundo, para enseñarme a mí que soy miserable, para enseñarme a mí que soy pobre, cuitado, desnudo, ciego. Qué difícil. Tengo dos ejemplos y por eso, santuario, ¿para qué? Culto, ¿para qué? Religión, ¿para qué? Calvario, ¿para qué? Segunda venida de Jesús, ¿para qué? Si no necesito salvación, si no soy consciente de que estoy perdido, si estoy bien, no tengo necesidad de nada. La mejor ilustración de eso la encuentro en el primer hombre de la Biblia. Y no solamente en el primer hombre de la Biblia, sino en la primera familia de la Biblia. Y no solamente en la primera familia de la Biblia, sino en el primer primogénito de la Biblia. Los causantes del pecado aquí en la tierra. Los que se prestaron para originar el pecado aquí en la tierra. Y yo no sé cuánto tiempo le tomó a Adán reconocer que había pecado. ¿Y a Caín?
De pronto nunca entendió que había sido pecador. Y yo, repitiendo la misma historia de Adán y de Caín, yo repitiendo la misma historia, con todas las consecuencias que tengo atrás, y todo el récord de mi herencia perdida, y todavía no reconozco que necesito salvación. Religiosos sin salvación, cristianos sin salvación, adoradores sin salvación, plan del diablo. Todos los que lo adoran, esquizofrénicos, bipolares, no saben qué es pecado. Yo le digo al Señor, Señor, enséñame tú qué es ese misterio del pecado. Enséñame tú qué es ese misterio del pecado. Porque si no soy consciente de que soy pecador, si no vivo mi condición caída, no habrá nuevo nacimiento. Habrá religión, habrá templos, habrá costumbres y cultura religiosa, pero no habrá salvación. Y nosotros aquí, apreciados amigos y hermanos de las redes, no somos una excepción a ese misterio. Con razón, las Sagradas Escrituras dicen que el pecado es un misterio, que la iniquidad es un misterio, pero nadie necesita ignorar ese misterio. ¿Por qué nadie necesita ignorar ese misterio? Porque la omnipotencia divina, la sabiduría divina, la grandeza del Cordero, el amor del Padre, dedicó al omnipotente Espíritu Santo para convencerme a mí de pecado. Y ningún ser humano ha sido excepción. Ningún ser humano ha sido excepción del Espíritu Santo. Él no hace acepción de personas. Él trabaja 24 horas en el día persuadiendo a los seres humanos de su condición caída. Ese es su trabajo. Y es el trabajo más difícil en salvación. Más fácil fue para el Cordero dar su vida. Más fácil fue para Jesús dar su vida. Pero difícil para los seres humanos aceptar la intervención del Espíritu Santo, enseñándome a mí la radiografía, mostrándome a mí la radiografía, haciendo la ecografía conmigo de que soy pecador, miserable, pobre, cuitado, ciego, desnudo, inmundo. Qué difícil aceptarlo. La mejor ilustración de eso para mí, que me refleja a mí mi condición desesperada y que todavía no la conozco, y por eso vivo tranquilo, pecando y creo que cada pecado que hago es virtud y es gloria y es bendición. La mejor ilustración que yo encuentro en la Biblia de eso es Adán. Adán. Y yo he repetido la historia de Adán.
Y no tengo ninguna duda de que todo pecador lo que vive es repitiendo la historia de Adán, la historia más miserable del ser, es repetir la historia de Adán, porque él inauguró la justicia propia. Él inauguró la única religión falsa que hay en este universo, la justicia propia. Los diccionarios dicen y hablan de miles de religiones que hay. Hay una sola religión falsa y llama justicia propia. Y el que la ignoró, el que la creó aquí en la tierra fue Adán. Y la inauguró en la condición más triste y más terrible. Contra la que amaba. Contra la que amaba. Si no lo hubiera amado, ¿qué clase de acción habría hecho? Pero por amarla y vivir para ella, inventó la justicia propia. Y lo más seguro es que nosotros hemos repetido continuamente la misma historia de Adán y no somos conscientes. Y por lo tanto estamos perdidos en nuestra justicia propia. Y ustedes conocen el pasaje muy bien. El Redentor, el Creador vino y llamó, y esa tarde llamó con un ruego que nunca había tenido. Adán, 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 ¿dónde estás tú? Y Adán estaba escondido. Y no era consciente por qué estaba escondido. Todavía no aceptaba por qué estaba escondido. Desnudo, habiendo perdido el vestido de luz, cubierto de hojas de higuera por justicia propia, y todavía no sabía que estaba perdido. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado eso? Perdidos, desnudos, miserables, cuitados, sin saberlo, sin reconocerlo, y cubriéndonos con nuestros harapos, cubriéndonos con nuestra religión falsa, cubriéndonos con nuestra justicia propia. ¿Para qué santuario? ¿Para qué templos? ¿Para qué religión? Si no conozco que soy pecador, si no soy consciente de que soy pecador. El Señor seguía llamando. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y finalmente Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. Pero todavía no sabía por qué. Todavía no sabía por qué. Y cuando el Señor se acercó a él, y lo confrontó directo a él, la respuesta de Adán ha sido la respuesta mía. Y aseguro que la respuesta de Adán, que ha sido la respuesta mía, la peor respuesta, la respuesta más desgraciada, ha sido también la respuesta tuya. Otro
otro, ella, la que tú me diste, ella pecó, ella desobedeció, yo no. He repetido yo esa historia. ¿Cuántas veces he repetido yo esa historia con mis trapos de inmundicia? ¿Has repetido tú esa historia? El lugar más fácil para repetir esa historia es el hogar. Tu casa es el lugar más especial para repetir esa historia. Como hijo, como hija, como padre, como madre, como esposo, como esposa, es el lugar más fácil para repetir esa historia. Y por eso hoy cada hogar es una tragedia. Y el Señor se ha propuesto redimirnos. El Señor se ha propuesto redimirnos. El Señor sufre, llora con gemidos indecibles. El Señor sufre esperando redimirnos. Ahí está Él, llamando. Como llamó a Adán, te llama a ti. Como llamó a Adán, llamó a Nicodemo. Como llamó a Adán, llamó a Isaías. Como llamó a Adán, llamó a Saulo de Tarso. Como llamó a Adán, llama a la Odisea. Pero nosotros no respondemos. Nosotros no respondemos porque nosotros no sabemos qué es pecado. Y si alguien sabe qué es pecado, piensa que es el otro, es el otro, es el otro, es él, es ella, son ellos, yo no. ¿Cuál es tu historia? Porque la mía ha sido parecida a la de Adán y necesito ser salvo. Y es imposible experimentar la salvación si no sé de que soy pecador. Es imposible que Él me salve si yo no reconozco de qué me va a salvar. Él no puede salvar a nadie que no entienda que está perdido. Y qué difícil ha sido para el Cordero de Dios encontrar a alguien que sabe que está perdido. Pero todo el que ha percibido que está perdido, Él está ahí. Él está ahí. Porque ese es su trabajo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El protestantismo y las religiones cristianas han destruido ese principio. Se han ido a todo lo opuesto porque Lucifer ha sido experto en destruir la experiencia de salvación. Jesús dice, salvaré a tu vida de tus pecados. El falso cristianismo ha dicho, salvaré a tu vida en tus pecados. Sigue pecando, ya estás salvo. La terrible estrategia del teólogo falso, Satanás y Lucifer. Casi todo el cristianismo hoy tiene una religión salvo en sus pecados. El Señor dice, salvo de tus pecados.
¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Con esas dos preposiciones tan sencillas, de o en, de o en. ¿Y tú estás en de o quieres estar en en? Caín quiso estar en sus pecados. Y Adán quiso estar en sus pecados y no de sus pecados. Tan sencillo esto, solamente con las dos preposiciones. Pablo lo explicó con dos preposiciones. Por y en, por ti y en ti. Y le costó mucho a Pablo, le costó mucho a Saulo de Tarso llegar a la experiencia de lo que él había hecho por él y lo que continúa haciendo en él. Y el cristianismo de hoy no sabe qué es eso, ni de y en, ni por, ni en. Pero seguimos siendo religiosos, esquizofrénicos, bipolares, con la pretensión y la apariencia de salvación totalmente perdidos. ¿Con cuánta razón? ¿Con cuánta razón el Señor se propuso hacer un santuario? Y el santuario era desde que comenzaban, desde que salían de la casa para el atrio, comenzaba el proceso de la victoria sobre el pecado. Y finalmente el enemigo fue capaz de disuadir, de pervertir, de confundir y volver al judaísmo en una religión de justicia propia. Y llegaron a ser los exclusivos. Nosotros somos los santos y los gentiles son los perros. Y los cristianos de hoy piensan que los cristianos son los santos y los demás son paganos. Y repetimos la historia de Adán y de Caín. Repetimos la historia de Adán y de Caín. Adán dijo, ella. Hermanos, en salvación la peor desgracia es culpar a otro. La peor desgracia es justificarme con otro, hundir a otro, ensuciar a otro. Los esposos han sido especialistas en ensuciarla a ella. Las esposas han sido especialistas en ensuciarlo a él. Los padres son especialistas en ensuciar a los hijos. Los hijos son especialistas en ensuciar a los padres. Y el que inauguró esa religión fue Adán. Y a nosotros nos gusta más la religión de Adán que la religión del Cordero. Yo he venido para salvarte, yo he venido para salvarte, y he venido como siervo para salvarte. Los pecadores no entienden, y yo me incluyo ahí, porque me costó mucho siendo religioso, me costó mucho siendo de que pastor, llegar a la conclusión de que yo soy miserable, pobre, cuitado, ciego, desnudo, sin mérito, leproso, llagado,
desde la cabeza hasta los pies, sin ninguna pretensión de señalar a nadie. Me costó mucho. Y tengo la tendencia de olvidarlo. Tengo la tendencia de olvidarlo. Y volver a recuperar esa experiencia es todo un trabajo salvífico del Espíritu Santo para llevarme a mi condición caída. Y ver al Cordero que derrama la sangre, la espía y me la expropia para dejarme blanco, sin mancha, sin culpa. Porque la experiencia de salvación, la experiencia de salvación tiene un fin. Y ese fin es el otro misterio. Ese fin es el otro misterio. La experiencia de salvación tiene un fin. Y ese fin es otro misterio. Casi tan grande o de pronto más grande que el misterio del pecado. El misterio del perdón. El misterio del perdón. Para el pecador, una de las cosas más difíciles de hacer. Para el pecador, una de las cosas más difíciles de aceptar. Perdonar a su prójimo. Perdonar a su hermano. Perdonar a su enemigo. Amar a su enemigo. Oh, misterio de la salvación. Dos misterios, el misterio del perdón, el misterio del amor y el misterio del pecado. La hermana White, y lástima que se me acabe el tiempo. Estamos, hermanos, en la superficie de esto. Estamos solamente en la superficie de esto. Hoy cuánto quisiera el cielo en esta hora, que en este momento, si pudiéramos terminar esta relación, tú pudieras llegar a comprender quién eres tú frente a Dios. ¿Quién eres tú frente a Dios? Isaías, con mucha dificultad, llegó a esa conclusión en su vida. Inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Y tan pronto experimentó que era inmundo. Y no había más inmundos a su lado. El único inmundo era él. Tan pronto experimentó que era inmundo. Ahí estaba el carbón. Ahí estaba el querubín, ahí estaba el ángel, ahí estaba el instrumento de parte del Cordero de Dios para limpiarlo, para purificarlo, para quitarle su mancha. Y ese inmundo fue purificado. Y todo inmundo que es purificado, todo inmundo que es purificado tiene un trabajo. Tiene un trabajo. La evidencia de que el inmundo ha sido purificado es que acepta la misión. Acepta la misión. ¿A quién enviaré y quién nos irá? ¿A quién enviaré y quién nos irá? ¿A quién enviaré para que sea auxilio a los pecadores? Isaías pudo responder: heme aquí, envíame a mí. Y ese libro de Isaías es el testimonio
de ese evangelio que presenta el siervo de Dios, en Isaías 53, a ese Cordero de Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Has experimentado tú las llagas de ese Cordero que te cura a ti? Para Adán, para Eva, para Caín, fue muy difícil encontrar esa experiencia de salvación. Se resistieron a encontrar esa experiencia de salvación. Inventaron sus trapos, inventaron su vestido, se vistieron con las hojas de higuera y fue difícil para ellos cambiar las hojas de higuera por el ropaje blanco de la justicia de Jesús. Y el Génesis registra esa historia, que lo más seguro es la tuya y la mía, y que tú y yo necesitamos arrepentirnos de esa historia. Adán, le fue muy difícil. A ver, padres de familia que hay aquí. Mi Félix. Padre de familia que hay aquí. Alfredo. Padres de familia que están ahí en las redes. Padres de familia. Yo me hago ese llamado a mí en esta mañana, padre de familia. He logrado que mis hijos venzan el pecado. La misma herencia que yo les di, la misma sangre que yo les di, lo que yo les traspasé a ellos por genética, he sido capaz de mostrarles a ellos el camino de redención, el camino de salvación para vencer sus propios pecados. Para Adán fue difícil esa escena. Yo no sé, hermanos. Y tú como hijo, has llegado a la conciencia de tener misericordia por tus padres mediante el conocimiento de la victoria del pecado en tu vida. Y ahora tú puedes mediar en tu experiencia de oración y en tu experiencia de intercesión, tú puedes mediar para que tus padres sean convertidos. Para Adán fue difícil ese trabajo. Y yo no sé, pero no lo quiero vivir. Yo no quiero vivir lo que Adán vivió. Verá a su hijo que asesinaba a su hermano, y luego el Señor lo llama y le dice: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde con la respuesta de justicia propia: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La misma respuesta que dio Caín al Señor, la misma respuesta que Adán le dio al Señor por su pecado. La mujer que tú me diste, tú me diste, la que me hizo comer. La respuesta de Caín fue más refinada, pero fue la misma justicia propia. Y Caín respondió y dijo: soy yo,
¿Qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Qué tengo yo que ver con su sangre? Me pregunto, ¿hemos dado nosotros esa respuesta? ¿Hemos dado nosotros esa respuesta? La respuesta más vil, la respuesta más mortal de los seres humanos, la justicia propia. A Pablo pasó por esa experiencia. Pablo pasó por esa experiencia. Le costó mucho a Pablo. Le costó mucho a Saulo de Tarso. Le costó mucho a ese religioso. Y era profundamente religioso. Él lo escribe. Cuán religioso era él. Y le costó mucho a él. Y fue en el camino de Damasco cuando el Padre Eterno hizo lo mismo con Saulo de Tarso que lo que hizo con Adán. Vino a buscarlo. El Señor vino, el Padre Eterno vino a buscar a Adán cuando estaba escondido, desnudo, perdido, escondido, estaba desnudo. Sabía y al mismo tiempo no sabía. Sabía y no sabía cómo estaba. Y lo mismo con Saulo de Tarso. Persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos, yendo en el camino de Damasco a matar a los cristianos, con credenciales y todas las potestades para recibirlos humanamente. Y mientras estaba en ese proyecto, en ese camino, entonces el Señor le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando escuchó ese nombre, el nombre que salva de los pecados, no es el nombre que me salva en los pecados, es el Cordero, es la persona que me salva de los pecados. Cuando él escuchó ese nombre por primera vez y no sabía quién era, preguntó: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Me pregunto a mí, ¿sé yo quién es Él? ¿Sé yo quién es Jesús? ¿Sé yo quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sé yo quién es? Saulo de Tarso no sabía quién era. Le habían enseñado todo lo contrario. Y cuando él escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú matas. Yo soy Jesús a quien tú odias. Yo soy Jesús. Cuando él escuchó ese nombre, se desplomó. Se avergonzó. Quedó desnudo. Yo que era miserable. Su sabiduría se dio cuenta que era ignorante, nada sabía. Y la única respuesta fue: Señor,
Señor, ¿qué quieres que haga? La misma respuesta de Isaías. La misma respuesta de Isaías. Es la única respuesta del que vio al Cordero de Dios. Es la única respuesta. Si tú no has dado esta respuesta, tú y yo no conocemos a Jesús. Tú y yo no sabemos quién es el Cordero. Y viviremos para mí. Viviremos para mí. Viviremos para mí. Solamente viviremos para mí. Hace rato deberían de haber corrido para eso. Hermanos, viviremos para otros y no viviremos para mí. Y esa es la tragedia del ser humano, esa es la tragedia de tu vida. Tú vives para ti y haces la esquizofrenia de la religión. Ese fue Pablo, ese fue Isaías, ese fue Adán, ese fue Caín y murió en la misma situación. Y ese somos nosotros, porque no conocemos al Cordero, hablando del Cordero, mencionando al Cordero, tratando de servir con religión en los templos al Cordero, y es mentira que no conocemos al Cordero. Quien conoce al Cordero se entrega al Cordero y le pregunta, como Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento el Señor le da la tarea. Y la tarea de ese que conoció al Cordero en ese momento terminó su tarea decapitado en el mismo trono de Nerón, en el mismo trono del César, murió decapitado. Y llegó a decir lo que tú y yo ya deberías de haber experimentado por esa historia tan sublime. Estoy listo. Estoy listo. Mi carrera ha concluido. Mi carrera ha concluido. Me espera la corona. Me espera la corona. Murió con la certeza de la corona. Murió con la certeza de la victoria. Murió con la certeza que la eternidad era de él por la gracia del Cordero. Oh, mis amados, cuando yo veo los seres humanos viviendo por estas miserias de pecado, viviendo por estas miserias de iniquidad, viviendo por estas miserias de egoísmo, viviendo por estas miserias de concupiscencia, estas miserias de pasión, estas miserias de adulterio, estas miserias de la moda. Oh, Señor, no discernimos nada de las glorias del Cordero que tiene para aquellos que por la misericordia de Dios alcanzan la justicia de Dios, que es por la fe. El carácter de Dios, que es por la fe. La victoria sobre el pecado, que es por la fe. Con razón, Saulo de Tarso, Pablo dijo, y esto no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por gracia. La gracia de Dios, mis amados. Qué difícil para esta condición caída ver la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero hermanos, el amor de Dios
Es una palabra, es simplemente el Cordero. Jesús. Jesús. Jesús es la mejor definición de la gracia de Dios. Yo no sé si tú estás interesado en conocerlo, Hermanos, estamos en la introducción del tema, continuaremos. Vamos a orar y a pedirle al Señor, Señor, enséñanos, sálvanos, Señor. Enséñanos de qué tú debes de salvarnos. Vamos a orar. Padre de amor, Padre de perdón, el único Padre que ha sido capaz de perdonar este absurdo de mi justicia propia, este absurdo de mi lepra, este absurdo de mi desnudez, de mi ceguera. Padre, tú que eres el único que has tenido la gracia, la sabiduría, el amor, la comprensión de perdonar mi lepra, de tomar mi lepra y permitirte tú volverte llaga en el Calvario para por tu llaga y por tu herida ser salvo. Oh Señor, revélanos tu amor. Porque solamente una visión de tu amor humilla al pecador. Solamente viendo tu amor en la cruz, solamente viendo tu amor en el Cordero que quita el pecado del mundo, solamente en Él yo encuentro razón para rendirme. Padre, ríndenos, Señor. Ríndenos como rendiste a Isaías. Ríndenos como rendiste a Saulo de Tarso. Ríndenos como rendiste en la historia a Martín Lutero. Oh Señor, muéstranos nuestra inmundicia, nuestra lepra, nuestra llaga, porque ahí está el Salvador. El Salvador está ahí antes de la lepra. El Salvador está ahí antes de mi condición podrida. El Salvador se dio a mí antes de que yo cayera. Oh Señor, permítenos ver a Jesús. Permítenos ver al Cordero y rendirnos a Él. Te lo suplicamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. No por méritos en mí, no por méritos en nosotros, sino por la gracia del mismo Cordero. Por tu gracia, Señor. Gracias por tu perdón y tu expiación. En el nombre glorioso y único de Jesús, lo suplicamos, oh Señor. Amén.